Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y la promulgación de la ley antipillos, denominada así en el registro oficial, derivó en una nueva pugna entre el gobierno y la Asamblea Nacional. Ahora el legislativo planteará una acción de inconstitucionalidad. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... A esta hora el contacto es con el doctor José Chalco, abogado constitucionalista, para hablar precisamente sobre esto que ha sido ya polémica, debate de la semana y nueva pugna, un nuevo episodio de pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, la denominada ley antipillos. ¿Quién tiene la razón o los dos en su momento tuvieron la razón? Queremos al menos alguna luz que nos dé una explicación de lo ocurrido. José, gracias por estar con nosotros, siempre bienvenido. Fausto, qué gusto, buena noche. Fin de la tarde con usted. Mire, Fausto, este conflicto es un conflicto que, a mi punto de vista, lo único que ha impedido, en serio, es que los ecuatorianos conozcamos, sepamos el fondo de lo que se está tratando, de la carga impositiva, de los sujetos pasivos, de los tributos que se establezcan, y nos hemos quedado en este conflicto, que no vaya a ser que el conflicto también es parte precisamente de algún libreto. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé, lo que sí categóricamente conozco, es lo jurídico. Y la Constitución de la República, estimado Fausto, señala en su artículo 140 la atribución que tiene el presidente para calificar a sus proyectos normativos como proyectos de urgencia en materia económica. Y la Constitución en el artículo 140 expresamente determina que cuando exista esta calificación se tiene que dar el trámite ordinario en un plazo reducido no mayor a 30 días. Si la Asamblea en ese plazo de 30 días no lo trata, se podrá entonces promulgar y publicar en el registro oficial la ley. Ahora, lo que ocurre, José, es que en medio sí hubo el tratamiento. Lo que ocurre es que hubo un solo debate, se envió al archivo, incluso hoy se recordaba que en alguna ocasión anterior, cuando Noboa era para entonces asambleísta, también se dio un hecho similar. ¿Cómo o en qué momento verificamos que hay un error? ¿Quién tiene la razón? La Constitución es norma suprema. Ellos han dicho que también se habla respecto del archivo en un solo debate. No obstante, hay diferencia de criterios, pero en este momento tenemos ya una ley vigente. Fausto, entonces la segunda y la tercera parte de mi explicación, que trato de ser lo más pedagógico posible, pero que no se puede limitar a solo esta primera intervención. Voy a lo segundo y a lo tercero de la manera más clara. ¿Cuál es el trámite ordinario? La misma Constitución, en el artículo 137, dice expresamente: el proyecto de ley será sometido a 2 debates. No me estoy inventando. Hay que leer el artículo 137. Falso que solo para la aprobación. Yo no sé por qué esto se está diciendo. Falso. Dice expresamente: será sometido a 2 debates. Y ahí no termina todo. Voy a la tercera parte y última. La Corte Constitucional tiene varios dictámenes del año 2023, muchos. Yo voy a citar uno, el 423 UE, en donde la Corte Constitucional dice que a lo largo del procedimiento legislativo se tiene argumentos, objeciones, informes de comisión, y dice: observaciones de los asambleístas durante los 2 debates legislativos. No dicen aprobación. A lo largo del procedimiento. ¿Qué me pedía la Constitución? Haga el procedimiento ordinario en 30 días. Esto es muy claro. Vea, Fausto, cuando el equipo jurídico de la presidencia se equivoca, yo he sido el primero en llamarles la atención. Y lo he dicho categóricamente. Pero cuando no se equivoca, como es el caso, hay que reconocerlo. Está bien lo que está haciendo el Ejecutivo. El artículo 5 y 6 del Código Civil lo dice.
El presidente de la República es quien promulga la ley y quien la publica es el registro oficial. ¿Nace entonces todo esto producto de un, si lo podemos llamar así, error político de la Asamblea? Porque ya mucho se ha dicho respecto de incluso los votos que tenían. Si querían rechazar, si querían archivar esta ley, podían perfectamente llegar a un segundo debate con los votos suficientes para hacerlo y nos habrían evitado toda esta discusión que seguramente tiene una agenda oculta, como usted lo advierte. Pero, ¿es esto entonces un error político o un cálculo estratégico? Es generoso cuando dice error político, muy generoso. Yo creo que la Asamblea en este momento tiene que dejar de actuar, dejar de ser veloz. Tiene que dejar de ser veloz. La Asamblea debe dejar esa lógica de ser veloces. Tiene que dejar eso. ¿Por qué? Porque tiene que serenarse. Tiene que estudiar. No es justificación decir, toda la vida se ha hecho. Eso no, pues. El error no es norma. El error no es norma. Y la ignorancia legis non excusa. Principio básico del derecho. Ignorancia legis non excusa. Y si es que hay leyes que se hayan aprobado de esta manera o rechazado de esta manera, bueno, hay que revisar de qué se trata estos vicios de inconstitucionalidad que no se han denunciado oportunamente, pues, siempre y cuando estemos dentro de los plazos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales para demandar una inconstitucionalidad. ¿De qué se habla cuando se dice siempre hemos hecho así? Cuidado, el error no es norma. ¿Qué está pasando en el país? Yo estoy citando la Constitución, estoy citando la jurisprudencia de la Corte Constitucional, estoy citando, es decir, el bloque constitucional ecuatoriano, estoy citando lo que está en relevancia en el país. En este país, en el último tiempo, Fausto, solamente decimos que la Constitución vale para acciones de protección sin sentido o para habeas corpus de bandas y bandidos. Ahí sí citamos la Constitución. No, se cita siempre. La supremacía constitucional en el modelo ecuatoriano prevalece todo el tiempo. Todos los servidores están llamados a aplicar la Constitución. No vale que hagan esto al país. Hay que serenarse. No hay que entrar en esta bipolaridad, en esta suerte de polarización innecesaria. A eso nos están enfrentando los ecuatorianos. Y vuelvo a decirlo, Fausto. Y en este caso, el equipo jurídico no se ha equivocado. En este caso. Y en este caso, entonces, podríamos decir que ha sido también una, desde el punto de vista del gobierno, una oportuna acción de su equipo jurídico. Pero nuevamente, si no hablamos de un error político, si no queremos mencionar como tal el hecho de haber archivado esta ley en un primer debate, hablamos quizá entonces de una estrategia, porque como decíamos, bien podían hacerlo después de un segundo debate, bien podían agotar todas las instancias requeridas, seguramente tenían los mismos votos, o querían llevarnos a esta discusión. Por eso es que usted es uno de los periodistas más maduros y serios que tiene el país, y el que mejores investigaciones ha hecho en el país. Usted puede hacerla ahora, querido Fausto. Yo al menos lo que sí puedo decirle es desde lo jurídico que esta es una actuación dudosa, porque en derecho constitucional no hay por dónde perderse. La ponencia de la doctora Daniela Salazar, respetable jueza de la Corte Constitucional 424 UE, se dio el trabajo de diferenciar los procesos de producción legislativa. Eso es lo que hay que revisar en el modelo ecuatoriano. El abogado que se queda solamente mirando una ley mal hecha, inconstitucional, reformada antes de la jurisprudencia de la Corte, no está actuando conforme al modelo constitucional ecuatoriano. No está bien. Y no hay que resentirse ni ponerse en estas suertes de polarizaciones innecesarias. Tiene un sentido los dos debates, Fausto. Déjeme contarle por qué en la tradición constitucional existe. Los dos debates existen porque se requiere que medie un periodo para configurar mayorías, pues, para configurar acuerdos, para ver si hay un acuerdo para negar o un acuerdo para aprobar, para recibir a los expertos que den sus voces, a los interesados, a los ciudadanos de los grupos que van a ser afectados o beneficiados de una norma. Esa es la razón. ¿Por qué aquí nos hemos saltado los dos debates?
con advertencia de causa, además, a propósito, ¿no? Porque hubo advertencia de causa, Fausto, recuerde usted. Querían, además que vea usted esta batalla jurídica, en el buen sentido palabra batalla, este problema o dificultad jurídica, ya tiene bastante pérdida en la Asamblea. Y cuando digo pérdida en la Asamblea, es porque la Asamblea no era la que decía que el registro oficial debe no publicar la ley. No es la que entendió que el registro oficial iba a ser de juez. Esa es la Asamblea que hoy nos está poniendo en este dilema al país. Y ahora, esa es la Asamblea, la que dijo que el registro oficial tendría que juzgar esto y no aceptar, vea usted, esos absurdos del desconocimiento jurídico del país. Yo convoco con respeto, Fausto, a estudiar, a revisar o a preguntar. hecho esto, el único camino que le quedaría, como en efecto ya se ha planteado, a la Asamblea Nacional, a quienes están en contra, es demandar eventualmente la inconstitucionalidad de la publicación de esta ley. Han dicho que por errores de vicios de procedimiento, independientemente de eso, esto se agotará seguramente en 1, 2, 3 meses, si no un poco más, y volvemos quizá a lo mismo. Estamos debatiendo sobre un tema que resultó más electoral que legislativo. Fausto, los únicos que están en la mitad los ecuatorianos. Y la miopía es con el país, un divorcio con las urgencias del país. Esto no es urgente. Esto no es urgente con las necesidades que tiene el país. Este conflicto, me refiero. Efectivamente, la inconstitucionalidad, muy simple, para que pueda comprender la audiencia. Usted puede demandar un control abstracto de la Corte Constitucional por inconstitucionalidad de forma o de fondo. ¿Qué es la forma? El procedimiento. Si es que alguien considera, presume que hay inconstitucionalidad por la forma, por el procedimiento, dentro del plazo de 1 año, nos dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, puede presentar una demanda de inconstitucionalidad, justificando, alegando, demostrando su presunción de inconstitucionalidad por el procedimiento. Dentro de este primer año, desde que está vigente la ley, porque ya está vigente, está en el registro oficial, no hay duda sobre aquello. Entonces, quienes consideren que hay un procedimiento viciado, presenten la demanda de inconstitucionalidad. La Corte, como árbitro constitucional, tendrá que resolver este asunto. Yo considero que si la Corte respeta sus precedentes, yo considero que si la Corte respeta lo que dice el artículo 137 y 140 de la Constitución, y si hace una suerte de materialización y corrección de razonamiento judicial sobre la seguridad jurídica, tiene que actuar con su precedente y decir que las cosas están bien, conforme estoy señalando y por las razones que estoy señalando. Vuelvo a decirlo, Fausto. Esto a mí me parece más dudoso, porque es muy simple desde lo constitucional. Ahora bien, doctor Chalco, y con esto vamos cerrando, ya en lo de fondo respecto de la denominada ley antipillos, y algo que ha sido ya cuestionado, analizado en estas últimas horas es, ¿esta ley en realidad ayuda al combate al lavado de activos o nuevamente estamos frente a una propuesta que ha generado polémica, pero que en realidad no va a resolver los problemas de fondo que son el financiamiento, por ejemplo, de organizaciones delictivas? A ver, yo quiero aprovechar esta consulta suya diciendo que a mí no me gusta este nombre de antipillos, ¿no? Me parece una cuestión vulgar, no me parece jurídico y efectivamente es así como se ha publicitado. A mí no me parece, desde lo técnico y lo jurídico, me parece vulgar. La Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del combate al lavado de activos, veo que establece ciertas modificaciones en el régimen recaudatorio tributario, ¿sí? Pero veo cosas que quizás no han permitido la reflexión con este impasse. Vea, es lo que estoy señalando, no se ha visto el fondo. Por ejemplo, la transferencia de vehículos usados, veo que disminuye el impuesto a la transferencia. En los vehículos de hasta $20,000. Baja de 1 al 75. Hay otros temas más polémicos, quizás sobre el dinero electrónico, pero esto yo creo que efectivamente, de la mano de los tributaristas, de economistas, tiene la posibilidad de reflexionarse de mejor manera. Veo que quizás precisamente
sobre el fondo no se ha visto. Y las alarmas no se han permitido encender en lo que debía discutirse. Pero yo personalmente, sin ser experto en materia tributaria, Fausto, aclarando eso, y cada quien a su materia, puedo decir que al menos de los elementos que identifico es una reducción en ciertas transferencias a los vehículos usados, que baja al 0,75 del 1%, y veo además que si es que existían ciertos impuestos, se mantiene igual, y aquello indiscutiblemente es materia de discusión ya de los expertos en el área. Un tema del cual seguramente hablaremos ya más adelante, inclusive también viendo los efectos, las consecuencias de esta ley ya en vigencia en el supuesto control al lavado de activos. José, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Fausto, siempre es un honor para mí. Gracias nuevamente. El doctor José Chalco, abogado constitucionalista, hablando sobre la denominada ley antipillos, quien tiene la razón. El hecho cierto es que la ley hoy por hoy está ya en vigencia desde su publicación en el registro oficial. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.